La negociación de este año ha de ser llegar a acuerdos de plantillas que tengan como finalidad revertir los recortes de plantilla que ha habido en la última legislatura. En cuanto a los recortes salariales, por ser breve, han sido realmente grandes, aunque puedan no parecerlo. Grandes sobre todo si se ve lo acumulado. O sea, por poner un ejemplo, desde el año 2010, un profesora de secundaria con 4 trienios y 2 sexenios, que digamos que estaría en la media de secundaria, ha dejado de ingresar más de 31.000 euros en los años de crisis. O sea, cada persona de secundaria pues, ha contribuido con entre 25.000 y 42.000 euros a la salida de la crisis, que todavía no se ve en el horizonte, no ha servido para nada ese recorte de sueldo. Y en primaria del orden semejante, entre 19.000 y 34.000 euros cualquier maestro o maestra de primaria que estuviera en activo desde el primer año de recortes. Es necesario un acuerdo de recuperación salarial en el horizonte. A locos no estamos, no pedimos que se devuelva lo que nos han quitado inmediatamente, pero hace falta llegar a un acuerdo en el que el profesorado vea que tiene una perspectiva de ir recuperando poder adquisitivo perdido los años de recortes. Y dentro de esto hay urgencias. La inmediata es conseguir el cobro de los sexenios del profesorado interino, que hasta ahora es una de las pocas comunidades que quedan que no se los reconoce, a pesar de sentencias reiteradas de los tribunales. Sentencias que ahora mismo son irrelevantes, se ganen o se pierdan, porque el problema es que la ley de presupuestos autonómico impide que se paguen los sexenios. Es lo que ya hicimos el año pasado desde comisiones y volveremos a hacer es exigir que se elimine la disposición de la ley que impide el pago, aunque sigamos ganando sentencias día tras día. Y hay otra urgencia que, visto desde el punto de vista del sistema educativo, puede parecer menor, pero cada persona que la padece pues es una urgencia para él, es la resolución del acceso a cátedras de secundaria, que lleva empantanado varios años, y vamos a pedir que se haga de forma inmediata y con efectos de 2014, que es cuando se tuvo.